conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Amén, hermanos. Dejamos el tiempo con nuestro hermano Víctor. Hola hermanos, muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo privilegio estar aquí nuevamente en la casa del Señor para poder bendecir su nombre públicamente. Espero, mis hermanos, que usted se encuentre bien, y hoy, mis hermanos, tengo doble privilegio, ya que impartiré la cena del Señor y también me tocará estar exponiendo, seguir en esta serie expositiva de Primera de Tesalonicenses. Pero hoy, mis hermanos, tenemos tres visitas. Tenemos la visita de Rosa María Gómez, nuestra hermana en la fe, nuestra hermana Elsie Rodas, que son familias consanguíneas. Nuestra hermana Malu, bienvenidas sean a la casa del Señor. También tenemos la visita de nuestra hermana Areli Díaz, bienvenida sea Areli también a la casa del Señor. Y bueno, hermanos, después de haberles dado la bienvenida a las visitas, bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Vamos por favor a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 18. Vamos a tener una pequeña meditación antes de participar de la cena del Señor. Es el Antiguo Testamento, carta del profeta o libro del profeta Isaías, capítulo 1, del versículo 10 al versículo 18. ¿Ya lo tienen todos? Dice así la palabra del Señor: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos,
yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mis hermanos, por demás está decir que se puede conocer la verdad y se puede practicar la verdad religiosamente dentro de un templo y no estar agradando a Dios. Vuelvo a repetir esto. Se puede conocer la verdad y practicarla dentro de un templo religiosamente y no estar haciendo la voluntad de Dios y no hallar gracia delante de los ojos del Señor. Por eso quiero que meditemos brevemente bajo el tema titulado: una vida religiosa no nos exime de una vida justa. Vuelvo a repetir esto: una vida religiosa no nos exime de una vida justa. ¿Y qué tiene que ver esto con Santa Cena? ¿Y qué tiene que ver este pasaje del Antiguo Testamento con nosotros hoy en el siglo XXI? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque ¿saben algo, mis hermanos? Y la gloria es para Dios. Puedo decir que en esta iglesia conocemos la verdad y hacemos la verdad dentro de esta iglesia. Porque si algo puedo poner mi vida, es que Dios se agrada de lo que aquí se hace dentro de este templo. Aquí se canta la palabra, se piensa la palabra, se expone la palabra y después Dios es el que hace la obra allá afuera en medio de la sociedad. Porque es Dios quien lo hace. No son los líderes, no es el pastor, es Dios obrando en cada corazón. Y hoy, mis hermanos, quiero que meditemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Porque el pueblo de Israel conocía la verdad, asistía al templo, pero no estaba agradando a Dios, porque no tenía una vida justa fuera de las puertas del templo. Y yo creo, mis hermanos, que aquí habemos más de uno que ha fallado o que está fallando. Mis hermanos, lo primero que podemos ver que una vida religiosa no nos exime de una vida justa es que el pueblo, ese pueblo de Israel del Antiguo Testamento, estaba haciendo lo que Dios ordenaba en su palabra. Noten del versículo 10 al versículo 14. Versículo 10 al 11 va a decir que estos hombres y mujeres llevaban sacrificios al templo. ¿Quién pedía esos sacrificios? ¿El hombre o Dios? Dios. O sea, estaba correcto que llevaran a hacer sacrificios a ese lugar. Versículo 12 va a decir que asistían al templo. Noten lo que dice el versículo 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Pregunta: ¿quién manda o quién mandaba al pueblo de Israel que se congregaran? Dios. Versículo 13: ellos guardaban el día sábado, hacían todas las fiestas solemnes. Pregunta: ¿quién había ordenado esto? ¿Dios o los hombres? Dios. Todo lo que estaban haciendo era correcto, estaba bien, porque Dios lo había mandado. El problema era que su vida religiosa dentro del templo no coincidía con la vida que llevaban fuera del templo. Versículo 15 al 17 va a decir que estos hombres y mujeres vivían mal. Versículo 15, vamos a ver que eran violentos. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Eran personas violentas que practicaban el asesinato y todo tipo de pecados, porque atentar contra la vida del hombre es lo máximo que puede hacer una persona. Versículo 16 va a decir que hacían lo malo, practicaban la maldad. Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo. Y lo peor de todo, mis hermanos,
es que no se apiadaban del prójimo. No tenían amor por el prójimo, por los desventurados, por los que menos tenían. No les interesaba. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mis hermanos, ¿qué enseñanza nos deja este pasaje de las Escrituras a Comunidad de la Gracia hoy en el siglo XXI? Que nosotros conocemos la verdad, practicamos la verdad y hacemos todo lo correcto litúrgicamente dentro de la iglesia. El problema es cómo está nuestra vida fuera de estas paredes. ¿Cómo luce nuestra vida práctica de la fe? ¿Somos justos? ¿Somos misericordiosos? ¿Hacemos lo bueno? ¿Procuramos el bien de nuestro prójimo? ¿O hacemos todo lo contrario? Yo soy el primer culpable de no hacer lo que Dios manda en su palabra. Y yo puedo decir que si yo, siendo el pastor de esta iglesia, soy culpable, ¿cómo están los demás? Igual. Ahora, aquí viene la esperanza gloriosa. Y esto es todo lo que tiene que ver con Santa Cena. El llamado de Dios en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi hermano, mi hermana, si tú has pecado y tu vida que modelas dentro de la iglesia deja mucho que desear a la que llevas fuera, hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Y qué tiene que ver esto con la cena del Señor? Que Cristo vino a morir por pecadores, como usted, como usted, como usted y como yo. Por nosotros vino a dar su vida el Señor, para que nosotros en un acto de fe y en arrepentimiento pudiésemos nacer de nuevo y después poder practicar la justicia. Porque si hoy usted conoce a Dios o es conocido de Dios, como dice la carta a Juan, es necesario que vivamos justamente, que vivamos practicando la justicia. Porque si hay algo que Dios aborrece es la injusticia de sus hijas y de sus hijos. Mi hermano, grábate muy bien esta frase. Una vida religiosa correcta no te exime de una vida justa delante de Dios. Mi hermano, pero hay buenas noticias en Jesucristo. Hoy, antes de venir a la mesa del Señor, tenemos el tiempo de hacer un acto de conciencia y confesar nuestros pecados y decir: Señor, perdóname, soy culpable, he pecado, he fallado, perdóname, Señor. Dame las fuerzas para ser justo y dame las fuerzas para actuar conforme tú me mandas en tu palabra, fuera de tus atrios. Porque aquí dentro de la iglesia todos tenemos cara de piadosos y justos. El problema es fuera de la iglesia. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos ayude a recordar que una vida correcta religiosamente no nos exime de una vida de justicia en todo momento. Porque Dios es vengador del pecado, de la injusticia. Y Dios quiere y Él sabe que en su nombre hay perdón. Mis hermanos, los invito a que oremos. Los invito a que nos pongamos a cuentas con Dios, que confesemos nuestros pecados. Y después de la oración quiero pedir a mi hermano Mauricio y a mi hermano David si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Mientras tanto, vamos a orar. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por la oportunidad que nos das de venir a tu mesa. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Señor, sin ese sacrificio nada sería posible. Padre, ayúdanos a mis hermanos y a mí a ser justos, no solo dentro de tus atrios, sino fuera de ellos, Señor. Que mis hermanos y yo podamos tener una vida justa, una vida práctica de la fe fuera de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser justos. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad.
Y Señor, como siervo tuyo, te pido por tu pueblo, perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades. Ayúdanos, Señor, a sentarnos a tu mesa confiando en tu gracia, Señor, porque tú eres bueno, porque nuestra es la mancha y lo tuyo es tener misericordia de nosotros. Límpianos de nuestras maldades y ayúdanos a ser justos con aquellos que nos rodean, a poner en práctica el segundo más grande mandamiento, que es amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Límpianos de nuestras maldades y haznos aptos en tu gracia para participar de la copa y de la galleta que representan tu sangre y tu carne que fue inmolada para nuestra salvación. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos que nombré a que repartan los elementos mientras nuestro hermano Raúl entona un himno. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos, nuestro hermano Raúl, nuestro hermano David y nuestro hermano Mauricio, que ayudaron a repartir los elementos. Bueno, vamos por favor al texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, el texto que domingo a domingo solemos leer. Por favor, vamos a leerlo y vamos a participar de los elementos de la cena del Señor. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos de la galleta, símbolo del cuerpo de nuestro Salvador. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar. Finalmente, los invito a que nos pongamos en pie y vamos a leer el versículo 26, que nos va a recordar el por qué lo hacemos, y luego terminamos con una oración. Dice así la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias en esta hora de la tarde por la oportunidad que nos has dado, Señor, de sentarnos a tu mesa como hijas e hijos tuyos, Señor, amados. Padre, gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, ayúdanos a ser justos delante de tu presencia, amar al prójimo como a nosotros mismos, a ser luz y sal de esta sociedad, Señor, que no te conoce. Padre, oro por mis hermanos que han participado y están enfermos. Pasa tu mano de sanidad sobre ellos. Ten misericordia de ellos, Señor. Por aquellos que tienen problemas con un hijo rebelde, un cónyuge, Señor, rebelde, familiares, Señor, que también están en rebeldía. Padre, yo te pido que le hagas justicia al hermano, la hermana, que tengas misericordia de ellos. Por aquel que está pasando aflicción económica, Señor, provee un trabajo, provee esa fuente de ingreso para que mi hermano, mi hermana pueda, Señor, solventar sus necesidades económicas. Señor, fortalécenos para seguir adelante. Pasa tu mano de sanidad y fortaleza sobre tu cuerpo, sobre tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra que será expuesta en unos minutos. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por favor, los vasitos los pueden recoger, por favor, hermanos. Y hermanos, por favor, con cuidado, porque se rompen. Bueno, voy a pedir a los maestros de la escuela dominical y a los niños que pasen a la parte de atrás, mientras los adultos nos quedamos en la sala principal. Bueno, hermanos, vamos a la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Seguimos en nuestra serie expositiva de la carta a los tesalonicenses. Ya nos faltan como 3 o 4 mensajes y terminamos. Bueno, por favor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13
al 18. ¿Ya lo tienen todos, hermanos? Quien no tenga Biblia y tenga buena vista aún, lo puede ver, ahí está en el proyector. Nuestro hermano Ever está haciendo favor de proyectarlo. Bueno, dice así la palabra de nuestro Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi hermano, mi hermana, uno de los temas más impopulares entre nosotros en esta tierra es la muerte. A nadie, mis hermanos, les gusta hablar de la muerte. Muchas personas rehúsan hablar del día de su muerte. Incluso hay personas que no les gusta ir a los funerales. Hay personas que dicen: yo solo iré al funeral el día que muera mi madre, mi padre, o mis hermanos, o mi cónyuge, nada más. Bueno, tristemente yo quiero decirles que podrás evitar hablar de la muerte, podrás evitar no ir a los funerales de tus conocidos o tus familiares lejanos, pero yo te aseguro que algún día estarás en algún funeral. ¿Y sabes cuál va a ser ese? En tu funeral, en tu propio funeral. Porque hasta el día de hoy, desde Adán hasta el último ser que está dando a luz en este momento, que está conociendo este mundo, la tasa de mortalidad es del 100%. No hay uno que nazca en este mundo que no vaya a morir. De hecho, la muerte es como una sombra que nos persigue toda nuestra vida. Algo está seguro de los que estamos en este lugar, que todos vamos a morir. Y esa certeza y conocer esa dura realidad en este mundo hace que los corazones de las personas sientan incertidumbre y sientan mucho miedo. Miren, hermanos, sin embargo, nosotros los creyentes tenemos una fuerte esperanza en Cristo. Para nosotros, mis hermanos, la muerte no es el fin. La muerte no es el fin. La muerte es el comienzo, mis hermanos, de una eternidad al lado de nuestro Salvador. Eso es la muerte para los creyentes. El conocer esa verdad a ti y a mí nos hace vivir con una esperanza que palpita en nuestros corazones, que nos llena de seguridad y que nos da el coraje para enfrentar la vida, sabiendo que ni la misma muerte podrá con aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Mis hermanos, este es el tema, y es por esta razón que vamos a meditar bajo el tema titulado Nuestra reunión con el Señor en su venida. Nuestra reunión con el Señor en su venida. Y este texto lo he dividido en 4 puntos mayores, 4 enseñanzas que nos dejan este pasaje de la Escritura. Y la primera enseñanza la encontramos en el versículo 13. Y el punto número 1 de esta enseñanza es que nuestra reunión con el Señor en su venida llena de esperanza nuestros corazones. Número 1, llena de esperanza nuestros corazones. Lo encontramos en el versículo 13 y dice así, noten lo que dice Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza.
Si nunca has leído el libro de los Hechos, y te invito a que lo hagas, en el capítulo 17, del versículo 1 hasta su último versículo, vamos a ver que el ministerio del apóstol Pablo en Tesalónica fue sumamente breve. ¿Saben cuánto tiempo tardó Pablo ministrando a la iglesia de Tesalónica? 3 semanas seguidas. 3 semanas solamente. Y por supuesto, mis hermanos, que en estas 3 semanas Pablo le había enseñado a los tesalonicenses que Jesús volvería nuevamente. Al grado, mis hermanos, que los tesalonicenses era una iglesia que esperaba fervientemente la aparición de su Salvador. Noten lo que dice en el capítulo 1, versículo 10 de la primera carta. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Luego va a decir en la segunda carta a los tesalonicenses, del capítulo 2 al versículo 3, va a hablar que los tesalonicenses esperaban con ansias a Jesucristo. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sin duda alguna, mis hermanos, estos hermanos de Tesalónica, en esas 3 semanas Pablo les había enseñado: nuestro Salvador vino a este mundo, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, pero Él regresará por su iglesia. Ellos lo sabían, y la iglesia de Tesalónica esperaba fervientemente a su Salvador. ¿Saben cuál era el problema? Pablo ya tenía algún tiempo que se había ido de ese lugar. ¿Saben cuál era el problema? Que algunos hermanos de Tesalónica ya habían fallecido, ya se habían muerto. Entonces ellos tenían 2 preguntas que los estaban inquietando. La número 1, ¿qué pasará con ellos? La número 2, y la más importante, ¿van a perderse la eternidad? ¿Será que se van a perder? ¿Qué va a suceder con sus almas? ¿Qué va a pasar con aquellos que creyeron en el Salvador, pero que hoy ya no están en este lugar? Bueno, Pablo va a decir que a pesar de que la muerte provoca un dolor profundo en sus familiares y los amigos del finado, el cristiano tiene una esperanza fuerte de que su familiar o su cónyuge o su hijo o su padre o su madre está cerca o está con Dios. Noten lo que dice el versículo 13, la primera, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que ya murieron, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. La pregunta es: ¿quiénes son esos otros que no tienen esperanza? La respuesta es: los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Mis hermanos, llevo 10 años siendo pastor, y en los 10 años como pastor me ha tocado predicar en funerales, tanto de hermanos de la iglesia como fuera de esa iglesia. Me han invitado a compartir la palabra, y puedo decir que el lamento que se siente en un sepulcro cristiano no es tan fuerte como en el de un inconverso. Porque en un sepelio de un creyente hay dolor, sí, hay dolor, porque se sabe de la pérdida. Pero hay una fortaleza en medio de esa pérdida, sabiendo que ese familiar está con Cristo, que está en un lugar muchísimo mejor. Mientras que las personas que no conocen a Dios, es un lamento terrible. Son unos llantos que te erizan la piel. Son unos lamentos que te das cuenta la atrocidad del pecado en la humanidad. Porque la muerte es causado por el pecado. Los de la iglesia saben que hace más de un año me tocó perder a mi padre, pero en medio de esa pérdida yo podía sentir la fortaleza de Dios.
y saber que algún día volveré a ver a mi padre, no porque fue justo, no porque fue un hombre intachable, sino porque se arrepintió y creyó en la gracia del Señor y que Él está con él. Esa certeza, mis hermanos, todos la tenemos. Y aquí hay hermanos, hay familias que les ha tocado perder al padre, a la madre, etcétera, etcétera. Pero si usted sabe que su familiar conoció al Señor en vida, no hay nada perdido. Ellos están con nuestro Salvador. Y quiero decir algo, mis hermanos. ¿Qué pasa cuando el creyente muere? ¿Qué sucede? Bueno, la verdad es que cuando los creyentes mueren, van inmediatamente a la presencia de Dios. Vuelvo a repetir esto. Cuando un cristiano muere, va inmediatamente a gozar de la presencia de Dios. No es que está durmiendo, no es que no sabe nada, no es que está descansando, no, está totalmente vivo delante de la presencia del Señor. Segunda de Corintios 5, del 1 al 8, va a decir: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha a manos, eterna en los cielos. Versículo 3: pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Versículo 8: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes, ¿dónde? Al Señor. Mi hermano, eso significa que cuando un creyente fallece, su espíritu va directamente a la presencia de Dios. Nada de que duerme, nada de que está esperando hasta que Cristo venga para... No, al momento, mis hermanos, el creyente va a la presencia del Señor. ¿Y de dónde salen estas malas enseñanzas? Bueno, del libro de los Salmos y del libro de Eclesiastés, que es un libro escrito para aquel hombre que vive lejos, no haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, cuando un creyente fallece, está en la presencia del Señor. Número 2, volvamos al texto en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero ahora versículo 14. Vamos a ver, mis hermanos, que nuestra reunión con Cristo hace, versículo 15 al 17, mis hermanos, al versículo 14, vamos a ver que la resurrección de Cristo asegura mi resurrección. Punto número 2. La resurrección de Cristo asegura nuestra resurrección. Versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Te pregunto en esta mañana, mi hermano, mi hermana, ¿tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús murió y resucitó? ¿Lo crees o no lo crees? Entonces, mi hermano, mi hermana, tu familiar que se ha adelantado en el camino por causa de la muerte, también se levantará en aquel día con un cuerpo glorificado cuando Dios regrese por los suyos. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal prometió prepararnos un lugar para aquellos que creen en su nombre estando en esta tierra. Cristo prometió un lugar especial para aquellos que creen en su nombre estando en esta tierra. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 va a decir lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mis hermanos, la resurrección de Jesús y sus seguidores siempre ha sido un tema controversial. Siempre.
desde el siglo primero, al grado que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, va a decir lo siguiente en 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 24. Dice 1 Corintios 20 al 24. Perdón, del 12 en adelante. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, noten. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucita, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Pero noten lo que dice el versículo 20 en adelante. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mis hermanos, eso significa que la resurrección de Cristo es un hecho poderoso, histórico, irrefutable, que trae implicaciones presentes y futuras. ¿Cómo así? Bueno, Cristo es las primicias. ¿Y qué es una primicia? Son las primeras cosechas que habrán después. Hermanos, cuando nuestro Salvador se levantó de la resurrección, eso lo lees en Mateo capítulo 27, versículos 50 al 53, dice que después de su resurrección, muchos hombres que habían creído en su nombre se levantaron de entre de los muertos y visitaron a sus familiares en sus casas y se fueron con el Señor. Estas son las primicias. Y después, en alguna ocasión, entonces nos tocará a nosotros reunirnos con el Señor. ¿Cómo? Vamos más adelante en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 17. Vamos a ver que nuestra reunión con Cristo será un evento poderoso e irrefutable. Nuestra reunión con Cristo será un evento poderoso e irrefutable. Versículo 15 en adelante. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El versículo 15, mis hermanos, nos está diciendo claramente que habrá una generación de creyentes que no conocerán la muerte. Vuelvo a repetir esto. Habrá una generación de creyentes que no conocerán la muerte. Y Pablo, mis hermanos, ahora, nadie sabe ni el día ni la hora. Y Pablo tampoco lo sabía, porque en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, Jesucristo mismo va a decir que el único que sabe en qué momento será la venida del Señor es el Padre. Nadie más. Entonces Pablo dice, mis hermanos, claramente que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a pasar por la muerte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Cristo hará gala de su poder y de su autoridad absoluta sobre los muertos y sobre los vivos. Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que los cuerpos de nuestros familiares que hoy se encuentran en el sepulcro, milagrosamente,
en un acto de derroche de poder y de autoridad de Jesucristo sobre los muertos y sobre los vivos, esos espíritus que hoy están con Dios regresarán con Cristo, y los cuerpos que están en el sepulcro serán nuevamente tomados, pero ahora con un cuerpo glorificado, así como resucitó nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿y saben qué es lo más glorioso de esto? Que cuando Cristo regrese, demostrará que Él tiene poder aún sobre la muerte. Ni la misma muerte podrá tocar a aquellos que han creído en el Salvador y que estén presentes cuando Él regrese por su iglesia. Y eso, mis hermanos, solamente lo puede hacer nuestro bendito Salvador. Dice en 1 Corintios 15, 51 al 55, va a decir lo siguiente: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Eso significa, mis hermanos, que en aquel evento del arrebatamiento de la iglesia, mis hermanas y mis hermanos, ni la misma muerte podrá tocar a aquellos que estén vivos cuando nuestro Salvador se presente en los aires. Mis hermanos, este pasaje de las Escrituras, más que enseñarnos cómo será y satisfacer nuestra curiosidad, es un mensaje que nos llena de esperanza y seguridad para seguir en la obra de Dios, para saber que en Él estamos seguros. Y por si fuera poco, mis hermanos, en el versículo 17 nos va a decir que esa reunión será multitudinaria con los creyentes de todas las épocas. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En aquel día usted va a conocer al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a todos los creyentes en el Señor. Todos vamos a conocer, y va a ser una reunión aún con nuestros familiares que hoy ya no se encuentran en este lugar. Mis hermanos, este mensaje del arrebatamiento de la iglesia es un mensaje de esperanza que llena nuestro corazón de seguridad, sabiendo que en aquel día en que nosotros seamos arrebatados como iglesia por su poderoso poder, ese día no vamos a enfrentar juicio, sino recompensas. ¿Cómo recompensas? Y con esto terminamos. Versículo 18: debemos de estar firmes y constantes en la obra de Dios. Versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y vamos a 1 Corintios 15, en el último versículo. Este pasaje lo va a decir más claramente en el versículo 58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Este evento que se menciona en este pasaje de las Escrituras es conocido como el arrebatamiento de la iglesia. Después del rapto de la iglesia permanecerá 7 años recibiendo galardones y disfrutando de las bendiciones del Señor. Y después vendrán unos acontecimientos terribles en este mundo que estaremos hablando la próxima predicación, que está en el capítulo 5 en adelante. Pues noten lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Mis hermanos, cuando la iglesia no esté, se desatarán sobre este mundo los más crueles juicios a la humanidad.
y nosotros seremos salvos por la gracia de Dios. Y esto, mis hermanos, nos debe de mover a seguir creciendo en la obra de nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? A seguir sirviendo, a seguir nosotros consagrándonos cada día más para la gloria del Señor. ¿Cómo? De manera personal, de manera familiar y también de manera congregacional. Mis hermanos, que esta esperanza de reunirnos con nuestro Salvador traiga a nuestro corazón fortaleza, pero sobre todo el ánimo de querer seguir sirviendo a nuestro Salvador en todo momento. Porque si Dios lo prometió, Él lo hará. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para terminar, como conclusión, vamos a ver 6 enseñanzas que nos deja este pasaje de las Escrituras. Número 1, que los cristianos debemos de enfrentar la muerte con esperanza y estar firmes en Cristo, porque no es el fin de nuestras vidas. Para el cristiano la muerte no es el fin. 2, la resurrección de Jesucristo asegura la resurrección de todos los creyentes. 3, habrá una generación de cristianos que no conocerán la muerte y que pasarán directamente a la gloria por la gracia del Señor. 4, cuando Cristo regrese, hará un derroche de poder y autoridad sobre vivos y sobre los muertos. 5, nuestra reunión con Cristo y con los hermanos de siglos pasados será una reunión eterna, una fiesta eterna que no tendrá fin. 6, este acontecimiento debe consolarnos, animarnos y fortalecernos para seguir trabajando en la obra del Señor, la cual, mis hermanos, como dice el mismo texto, ningún trabajo es en vano en la obra de nuestro Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener presente esa reunión que algún día se llevará a cabo delante de nuestro Dios, porque sucederá. Y debemos de vivir a la luz de que Cristo algún día regresará y nos pedirá cuentas de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a ser fieles y a vivir para la gloria de nuestro Salvador. Oremos, mis hermanos, demos gracias a Dios por su palabra. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque algún día, Señor, no sabemos la hora, ni el día, ni el mes, ni el año en el cual nos reuniremos con usted. Padre, gracias por esa esperanza de que la muerte no es el fin, de que tú tienes poder sobre vivos y sobre muertos, y que algún día nos reuniremos con nuestros familiares que se adelantaron, Señor, en el camino. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esa esperanza que está allí, Señor, en tu palabra, pueda, Señor, hacer un gran impacto en nuestras vidas, para que podamos vivir, Padre, para la gloria de tu nombre todos los días. Gracias, Señor, por este mensaje de consuelo y salvación. En Jesucristo te lo pedimos todo, Señor. Amén y amén.